Diego Golombek nació en Buenos Aires en 1964. Es doctor en biología, investigador del CONICET, especialista en cronobiología y divulgador científico. Es autor, entre otros textos, de Neurociencia para Presidentes, Sexo, Drogas y Biología, El cocinero científico y Las neuronas de Dios. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo, un placer. Un placer para nosotros. Bueno, esta reedición, ¿no? De un libro que es de esos temas, ¿no?, que uno puede entrar como una espiral de fascinación, ¿no? Que es lo religioso, la idea de Dios y lo que tenemos adentro de la cabeza. Vos como investigador lo venís trabajando este tipo de temas hace muchos años, pero también divulgándolo, que es un universo también muy necesario, ¿no? Toda la vida se ha hablado de la ciencia contra la religión, ¿no? Y este es un libro que demuestra que en realidad no, en definitiva, ¿no? El contra me parece es un poco exagerado. Podemos recorrer todas las preposiciones, yo no usaría contra. Pero en todo caso, la ciencia de la religión me empieza a interesar un poco más. ¿Por qué la gente es religiosa? ¿Por qué creen en algo sobrenatural? ¿De dónde sale que el 80% de la gente sea religiosa hoy, siglo XXI, siglo de la tecnología, ¿no? Bueno, de ahí sale la hipótesis de no puede ser algo solamente cultural, ¿no? Si está en todas las historias, en todas las geografías, ¿será que hay algo más? ¿Sería algo evolutivo, algo biológico? Y eso es un poco lo que trato de tocar en el libro. Te pregunto si hay cerebros más propensos a la religión. Es una muy buena pregunta. Yo te diría que sí. Yo creo que todos los cerebros son propensos a la creencia en lo sobrenatural, ¿sí? Eso me parece que tiene algo de innato e incluso de adaptativo. Si vos crees en algo y crees en algo en común con los que te rodean y sos más poderoso, tenés una cosa muy fuerte en común para ir a amasijar a la tribu de enfrente o a creer que si yo sigo lo que me dicen ahí de lo sobrenatural me va a ir mejor. Eso después socialmente lo transformamos en religión. La religión es cultural, cambia todo el tiempo. Y esa cultura supongo que sí hay personas que son más propensas, tanto por lo que traen de fábrica como por su ambiente. Si vos estás en un ambiente religioso, y sí, va a ser más fácil que entres en el fenómeno de la religión. Claro. Hay un texto de Chesterton que vos sabés que se convirtió, ¿no? Claro. Del protestantismo al catolicismo, y era como todo lo que defendía, lo hacía con una pasión y una literatura, sobre todo ensayística, inolvidable. Y él decía que el hombre que no cree en algo superior a él mismo se empequeñece de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cómo articularías este concepto respecto de justamente el cerebro humano? A ver, me parece que hay muchas formas de creer en algo superior a uno mismo, ¿sí? El padre Brown diría que hay que descartar todas las posibilidades. Creer en la fuerza de la humanidad, en la naturaleza, en la complejidad del universo, es muy superior a nosotros, muy superior a un solo cerebro. Muchos cerebros son mucho más que las sumas de muchos cerebros. Con lo cual, podríamos respetar a Chesterton sin tener que ir a un ser superior sobrenatural. Con la naturaleza nos alcanza, ¿sí? Claro. El asunto es ese ser sobrenatural. ¿Por qué nos resulta tan fácil? A los creyentes y a los no creyentes. A ver, desafío a un no creyente, a una no creyente, a que nunca haya dicho por favor, por favor, por favor, por favor, Dios, que pase, que pase, que pase. Claro. Es lógico que sea así, porque es un escape, es una forma de confiar en algo externo lo que no estás pudiendo controlar. Y al cerebro no le gusta nada lo que no puedes controlar. Claro. No le gusta nada. La incertidumbre nos pone mal, nos pone ansiosos. La pandemia nos ha puesto ansiosos por incertidumbre. Entonces, ¿qué haces? Por favor, que pase algo, que cambie. Y eso es natural, no tenemos que pelear con esa. Después, inventar toda una serie de parafernalia alrededor, que se puede llamar Thor, o Zeus, o Alá, o como quieras llamarlo, bueno, ya es otra historia. Claro. Porque también está ese espacio vacío, ¿no? Que puede ser un espacio vacío para los que no creen, o para también esa cosa tan peculiar que es la fe, ¿no? Que es una cosa tan íntima al mismo tiempo. Te pregunto ahí sobre cómo funciona en relación a lo racional, porque ahí lo racional y lo imaginable, y esto dicho con todo respeto, ¿no? Porque cada uno obviamente cree en lo que quiere, pero ¿cómo funcionan estos elementos en el cerebro, ¿no? Ahí sí podríamos hablar, no sé si de un contra, pero de una relación bastante friccional de alguna manera. Por ejemplo,
Uno podría decirse, pero ¿qué? ¿No hay científicos religiosos? Claro que los hay. Claro. Hay un montón de científicos religiosos y muy religiosos. Por ejemplo, Francis Collins, el tipo que fue el director del proyecto Genoma Humano, nada menos, es un cristiano renacido. Se volvió al cristianismo con la fuerza de los que volvieron. ¿Y cómo puede ser? Uno se pregunta. Claro. Y para mí, en algún momento ahí sí hay conflicto. Claro. En la superficie, uno puede coexistir con lo racional, con los experimentos, con lo de fuera, con otras creencias. Pero rascas un poco debajo de la superficie, te vas a lo profundo y tiene que haber conflicto. Yo creo que una persona que hace ciencia y al mismo tiempo tiene creencias, está diciendo, mi ciencia llega hasta acá. Y a partir de ahí, Claro. lo desconocido. A partir de ahí la fe o la Claro, pregunta. la Porque pregunta. hay una obra de teatro que no sé si viste que se llama La vida extraordinaria, que es de Mariano Tenconi Blanco, una obra muy exitosa, que empieza con la creación del mundo. Y la voz de Cecilia Roth, lo cual no es interesante. Sí. Y habla del concepto de la nada. Esa nada inimaginable, ¿no? Y el autor trata de indagar en eso tan difícil para un autor, y lo hace bien, claro. Nos cuesta pensar en el vacío, porque digo, la religión también plantea, y la no religión plantea la supuesto. idea de vacío. Es la gran pregunta de la filosofía, no soy ningún experto, y es la gran pregunta de la física. Son esas preguntas que te dan tortícolis, ¿no? Cuando la física empieza a hablar de distancias inconmensurables, la primera vez que te señalan al cielo y te dicen, ¿ves esa estrella? No está más. Se murió hace miles de millones de años, pero tarda tanto la luz en llegar que todavía la vemos. Te da cosa, ¿no? Te da cosa. ¿Y qué? ¿No está más? ¿Hay vacío? ¿En el universo hay más vacío que materia? Son preguntas muy fuertes que la física trata de encontrar respuestas y la religión también, porque no nos gusta el vacío y lo llenamos con distintas cuestiones. No nos gusta el vacío, no nos gusta que algo se acabe. Una de las fuerzas impulsores de la religión es el miedo a la muerte. Claro. Y el tener una explicación no racional, pero te satisface. No preguntas más, no preguntes, nene. Después de la muerte, sí, el abuelo está en el cielo y está muy contento. Sí. Y te satisface, te baja la ansiedad literalmente. Te bajan las hormonas de la ansiedad directamente. Con lo cual hay algo que hace bien Claro. de poder responder estas preguntas y quedarte tranquilo un rato. Claro, sí, sí. El sosiego que a veces puede ser un calmante peligroso, ¿no? Y claro, claro. Y de dominación. Sí. Ya nos metemos en terrenos políticos. Pero, Diego, te pregunto respecto de algo que está pasando últimamente que tiene que ver con un crecimiento en cuanto a la adhesión popular a diferentes creencias, muchas de ellas que no son la fe, pero son creencias, Sí. ¿no? Digo, y cosas que uno puede incluso adherir, modos de meditación, digo, que un poco tienen que ver con este universo. ¿Lo ves como una modificación social? Digo, una pregunta rara para hacerle a alguien como un científico, pero bueno. ¿O crees que simplemente se buscan nuevas fórmulas para ocupar esa misma necesidad humana? Yo creo que es la búsqueda de nuevas fórmulas. Algunas más efectivas, otras menos. Siempre estamos buscando la solución mágica y somos muy propensos a eso, a tal dieta, ¿no? Con eso no sabes, vas a andar bárbaro, tal técnica para estar mejor, técnica espiritual, tal técnica física, ¿no? Vos 20 minutos de esto y estás como nuevo. Nos gustan mucho esas soluciones mágicas. Dentro de esas, vuelvo, hay soluciones de las que hoy se llaman espirituales, ¿no? Que están muy de moda, están muy de moda. Algunas pura cháchara, pura charlatanería y otras que tienen cierta base. Claro. Y ahí de nuevo hay una interesante ciencia la ciencia de la meditación, por ejemplo, Claro. que hasta hace no mucho tiempo no teníamos idea de qué hacía en el cerebro, qué hacía en el cuerpo. Y ahora aparecen una cantidad muy grande de publicaciones que dicen sí, si lo haces con cierto método, funciona, te hace bien, te calma, te cambia la actividad cerebral, con lo cual nada debiera estar vedado a la mirada de la ciencia. ¿Hay alguna información, indagación de que las personas que tienen fe o creen algo sobrenatural viven menos estresadas que los que no creemos? Los que lamentablemente no creemos. Los que somos nerviosos, sí. Sí, efectivamente, hay bastante Mirá. indicación y tiene cierta lógica, ¿no? Claro. Porque si vos tenés respuestas que te satisfacen y dicen, ah, bueno, te bajan claramente los niveles de ansiedad.
Claro. No solo eso, hay estadísticas que dicen que las personas religiosas viven más. Mirá vos. Con lo cual hay algo positivo de la religión. Hay mucho que no es tan positivo o sería más discutible. Pero que la gente tenga esa creencia, tenga esas metas, y de hecho que muchas religiones tengan en su ADN el cuidado del prójimo, el quererse, Sí. la paz como un ideal, la verdad que está muy bien. Está muy bien. Uno desearía pensar, bueno, no podríamos lograr eso sin rituales, sin religión, sin lo de fuera, y no lo sabemos. No lo sabemos, claro, la historia no lo ha permitido experimentar todavía. ¿Cómo es la vida de un científico? Bueno, nos levantamos, rezamos. Es fascinante, la verdad que es fascinante. Tiene muchas cosas, tiene muchos sinsabores, como muchas profesiones, pero todos los días hay un momentito, cortito, muy cortito, en el cual leyendo algo o mirando el microscopio, los que miran el microscopio, o charlando con tus estudiantes, sos consciente de que le estás robando un secreto a la naturaleza. Algo muy chiquitito, algo que no le importa a nadie, la verdad. Te importa a vos, a tus estudiantes, a alguno perdido por el mundo. Y ese momento es maravilloso. Quiero recomendar no solamente el libro, sino también toda la serie, que se llama Ciencia que Ladra. Es una serie que tiene de todo, ¿no? Porque desde el científico hasta la cocina de casa, ¿no? Esto, son libros que acercan el concepto de la ciencia al público en general, ¿no? Ese es el objetivo. Absolutamente, hablar de la ciencia en la vida cotidiana, fomentar vocaciones y que la gente se maraville con contestar o hacerse más preguntas y algunas contestarlas desde la ciencia. Qué lindo, ¿eh? Bueno, maestro, gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Siempre la cabeza se amplía cuando escucha a Golombek. Gracias, de vuelta.